estos momentos que es el mes de la patria, ¿verdad? Septiembre, que es el mes donde lo dedicamos a hablar sobre estos temas, a educarnos, a ilustrarnos. No debería de ser así, solamente septiembre, porque la patria nos invita y nos llama siempre, los 365 días del año. Pero vamos a sacar el mayor provecho posible esta noche junto a nuestros invitados. Hoy el tema es José Cecilio del Valle, su pensamiento y la independencia de Centroamérica. Nos acompaña esta noche licenciado Omar Talavera, con quien hemos hecho este vínculo de colaboración, ¿verdad? Como parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y él nos ha hecho el favor, ¿verdad?, de hacer las gestiones para tener a estas personalidades, historiadores y conocedores que están aportando en esta serie de conversatorios. También le damos la más cordial bienvenida al licenciado Guillermo Varela, ¿verdad?, que va a ser uno de los expositores de esta noche, junto al licenciado Denis Portillo. Le damos la palabra para comenzar al licenciado Omar Talavera. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni, y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche, ¿verdad? Siguiendo con esta serie de conversatorios que durante todo este mes de septiembre se estarán desarrollando en conmemoración de lo que es pues el mes de la patria, ¿verdad? Y en vísperas o camino al bicentenario, como decíamos el miércoles pasado, cuando se hablaba del prócer Dionisio de Herrera junto al abogado e historiador Ismael Cepeda. En este caso, me corresponde a mí solamente dar una breve introducción, y cuando decimos breve es porque, bueno, incluso ya empezamos un poquito tarde, ¿verdad? Entonces voy a dar unas cortas palabras y para avanzar en el tiempo las voy a leer. Hoy tenemos un conversatorio sobre uno de los próceres centroamericanos que más controversias ha creado a lo largo de la historia de la patria grande, como se le llama y se le llamaba Centroamérica. Penetrar, conocer y aclarar su pensamiento de tinte liberal para unos, perdón, conservador para otros, es uno de los objetivos que se persigue con este conversatorio. Louis Buchgartner, en su tesis doctoral sobre el sabio Valle, nos hace un apunte interesante que es bueno que tomemos en cuenta, cuando él decía que Valle es un personaje difícil de caracterizar e inadecuadamente vinculado a la historia de su época, por la escasa evidencia. Retomándose ese criterio de Buchgartner y apropiándonos también del título de la obra del filósofo Matías Funes, Valle, su tiempo y el nuestro, es necesario ver a don José Cecilio del Valle ubicándolo en su tiempo, dado que así tendremos una visión más certera de sus posiciones. No obstante, hay que decir que es interesante, dentro de ese espíritu académico, que pueden surgir diferentes criterios, distintos pues, opiniones acerca de lo que el sabio Valle hizo y también de lo que dejó de hacer. Entonces vamos a usar una frase también que el mismo José Cecilio del Valle expresaba ya por 1821, cuando decía: es preciso que haya variedad de opiniones, y si por haberla se hubiera de perseguir a los hombres, la tierra sería necesariamente un caos de sangre y horror. O sea, nos decía, vaya, si hay diferentes opiniones, eso no tendría que llevar a un caos. Entonces, en este sentido hay que decir que van a ser nuestros invitados, en el caso del licenciado Guillermo Varela y el licenciado Denis Portillo, quienes nos van a ilustrar y nos van a adentrar a conocer más la personalidad y el pensamiento de don José Cecilio Díaz del Valle y Díaz del Valle. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Omar Talavera. Voy a leer algunos datos de su hoja de vida del licenciado Guillermo Varela. Él es profesor de Educación Media en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, licenciado en Historia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, egresado del doctorado en Historia de América Latina Contemporánea del Instituto Universitario Ortega Gasset de Madrid, y también
Tiene experiencia como docente en el nivel superior desde hace 26 años. Ha tenido varias publicaciones, entre ellas el Manual de Historia Contemporánea, para Bachillerato en Humanidades en 2015, Historia de Honduras 2016, Perspectiva Histórica de un Golpe de Estado en el 2010, entre muchas otras, digamos, oportunidades que ha tenido también de representar a Honduras, de laborar, y las instituciones o sus espacios laborales son el Instituto Hondureño de Antropología e Historia como investigador permanente y también el Centro Universitario Tecnológico de UTEC como catedrático de Historia de Honduras. Esto solamente es una breve, ¿verdad?, reseña de su hoja de vida tan amplia y del cual nos sentimos honrados de tenerlo esta noche. El espacio es suyo, licenciado Denis Portillo. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Pues es un placer estar aquí con ustedes, debatir un poco sobre lo que ha sido un personaje de la historia de Honduras, que marcó la historia de Honduras y de Centroamérica, obviamente, porque no podemos hablar de José Cecilio del Valle sin hablar de Centroamérica. Ok, para empezar primero, lo quisiera pedir disculpas porque lo que voy a hacer es quitar mi imagen para que nos centremos en mi voz y en lo que vamos a ir hablando con respecto a la presentación. Básicamente, cuando me pidieron que hablara un poco sobre José Cecilio del Valle, y me comentaron que hablar con el compañero y amigo Guillermo, entonces decidimos hacer una especie de división. Yo en lo personal, y es que a mí me ha gustado ese periodo, voy a hablar un poco sobre el contexto de que nació don José Cecilio del Valle, el contexto que se formó académicamente y claro, todo lo que se pueda decir en tan poco tiempo sobre su familia. Básicamente va a ser una introducción rápida, debo admitirlo, para darles pues entrada a Guillermo para que él pueda ir a hablar sobre el aspecto político y la intervención que tuvo don José Cecilio Díaz del Valle y Díaz del Valle en el proceso de independencia de Centroamérica. Entonces, no sé si la siguiente, por favor. Para hablar de don José Cecilio del Valle es importante entender algo, entender el concepto, entender el periodo en que don José Cecilio del Valle se desarrolló. Y este no fue más que el periodo de la Ilustración. Como bien dice en la filmina, el término ilustración se refiere específicamente a un movimiento intelectual histórico. Es la corriente intelectual de pensamiento que dominó las ideas desde el inicio del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, y si tomamos en cuenta precisamente a los pensadores americanos. Esta corriente abogaba por la razón como la forma de establecer un sistema autoritario, es ético, estético y de conocimiento. En pocas palabras, la Ilustración era la respuesta al sistema anterior, que era el sistema escolástico, el sistema de enseñanza predominante en el viejo mundo. Obviamente España no era la excepción. Y es por eso entonces que precisamente estos líderes intelectuales, o sea, los de este movimiento, se llegaron a considerar incluso a sí mismos como la élite de la sociedad. Para ellos, el conocimiento y el tener conocimiento, el ser literalmente una persona culta desde el punto de vista académico, los llegó a catapultar como, según su visión, la élite de la sociedad. Lo que eran las clases nobles, lo que eran los de sangre azul que se llamaban en el periodo anterior, lo era en este momento, según su visión, todos aquellos que habían estudiado y que tenían un conocimiento por sobre el nivel de los demás. Es así entonces que cuyo principal propósito era entonces liderar el mundo ¿hacia qué? Hacia el progreso. ¿Hacia el progreso de qué? De la ciencia, hacia el progreso de un desarrollo intelectual y un desarrollo obviamente tecnológico y todo lo que eso tuviera que ver. La siguiente, por favor. Voy a ir pasando rápidamente por cuestión de tiempo también, porque sé que no tengo mucho tiempo y este simplemente es una introducción, como les he dicho. Este movimiento trajo consigo el marco intelectual en el que se produciría la guerra de independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, así como el auge del capitalismo. En las artes se caracterizó precisamente por el final del barroco y el auge de un nuevo movimiento artístico, el neoclásico. Obviamente España no fue la excepción y hay que tomar en cuenta que España llegó fuertemente la Ilustración y definitivamente al llegar a España eso se trasladó a las colonias españolas en América. La siguiente, por favor.
Bueno. Ok. Para hablar de la Ilustración, para poder nosotros ubicarnos en el tiempo de la Ilustración, es importante que tenemos que conocer sobre los Borbones. ¿Quiénes son los Borbones? Los de la Casa de Borbón-Anjou, era la rama española de la Casa Borbón. Se inicia con el reinado de Felipe V en 1700. Esta casa real se caracteriza por ser muy diferente a la anterior. ¿Cuál era la casa anterior? Los Habsburgo. Los Habsburgo era la casa reinante en España durante el periodo de conquista y colonización de América, o sea, durante el siglo XVI, XVII, básicamente. Ya el siglo XVIII está marcado precisamente por la llegada de los Borbones. Los Borbones llegan a través de una guerra civil que se da ya que el último rey Habsburgo queda sin descendencia y todas las casas o afines a esa casa comienzan a pelearse el poder, obviamente, en España. Bueno, para ahorrarles todo el trámite, son los Borbones quienes ganan esa guerra y es precisamente quienes toman el poder en España. La siguiente, por favor. Ya decía, repito, la Casa de los Borbones, que es la rama española, la Casa Borbón, que por cierto es de origen francesa, se inicia con el reinado de Felipe V en 1700. Esta casa real se caracteriza, ya lo había dicho, por ser muy a lo que la administración de las colonias se refiere en algunos aspectos, pero en otros se endureció más. O sea, ¿qué aspectos? Estos son aspectos muy generales, no vamos a profundizar en ellos, obviamente. En lo político, durante su gobierno se canceló básicamente la nobleza. Ya la nobleza no era la que accedía directamente al poder, sino que era básicamente profesionista, le llamaban ellos, gente ya más intelectual la que podía acceder al poder. En lo económico, tenían un sistema económico sin la participación del Estado y sujeta a la oferta y la demanda. O sea, estamos hablando de capitalismo, ¿no? Esto debido a las ideas liberales que traían de Francia. Mandaron recoger los capitales que sacaron de la renta de los bienes de la iglesia, lo que permitió que los Borbones contaran con más capital y poder. Por favor, la siguiente. En lo social, se sustituye de puestos políticos y eclesiásticos, y esto es importantísimo, fue un fundamento básico en América, a criollos novohispanos para poner a peninsulares españoles. ¿Y qué es lo que sucedía? Sucedía precisamente que los puestos de poder, de mando en las colonias habían sido ya acaparados por los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Todos sabemos, los que estamos acá, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Y para la corona española, quienes debían ostentar esos puestos por ley simplemente eran los peninsulares, o sea, los nacidos en España. Entonces, los Borbones vienen a cambiar esa situación que se había venido dando y comienzan a quitar de esos puestos de poder a los criollos y a poner peninsulares. Sin embargo, a pesar que quisieron debilitar el poder de la iglesia, esta siguió siendo la institución más poderosa en todo el imperio español. ¿Y por qué? Precisamente porque si se fijan y si todos observamos, los Borbones encaminaron su política a lo político, lo económico y lo social. Pero la iglesia tenía una línea de poder muy fuerte, que era lo cultural, la educación. Quiera si o no, la iglesia dominó y dominaba todavía en otra época el aspecto educativo. El poder estudiar en esa época, en las colonias españolas especialmente, tenía que ser con la línea y el visto bueno de la iglesia. La siguiente, por favor. Las reformas borbónicas, disculpe si me tardo un poco, pero está teniendo problemas para ver la imagen. Las reformas borbónicas son una serie de reformas de carácter administrativo, fiscal y militar que, inspirada en el absolutismo francés y en el despotismo ilustrado, tendrían como principal objetivo consolidar la autoridad del Estado español y aumentar los ingresos de las arcas reales. O sea, los Borbones implementaron precisamente una serie de reformas para poder que, en pocas palabras y en términos generales, retomar el poder que estaban perdiendo en la administración colonial. Aunque las reformas se iniciaron desde la primera mitad del siglo XVIII, los cambios más importantes se dieron durante los reinados de estos dos señores, Carlos III y don Carlos IV. Continuemos, por favor. Bueno, ese es el contexto en el siglo XVIII, desde la segunda mitad del siglo XVIII, en que nace precisamente don José Cecilio del Valle, que nace en una familia de hacendados criollos. En el contexto precisamente hablamos de una revolución industrial, de una revolución francesa,
de una revolución estadounidense y de una reforma borbónica. O sea, nace en el contexto de una revolución de cambio de pensamiento y de visión. Para bien o para mal, se estaban dando cambios fuertes. El siglo XVIII fue un siglo de un cambio de visión del mundo, en donde los ilustrados estaban dejando de ver un mundo divino para entrar en un mundo más realista, un mundo más humanista. Es así entonces que don José Cecilio del Valle tiene un árbol genealógico que está conformado por una red familiar que es de carácter endogámico, y se sorprenderían incluso del nivel de endogamia que tenía la familia de don José Cecilio del Valle. Pues, bueno, primero todos sabemos que sus padres eran primos hermanos, pero este señor, don José Díaz del Valle, para 1694 se encuentra en México. Este señor es el bisabuelo y primer antepasado documentado de don José Cecilio del Valle, quien para inicios del siglo XVIII ya está viviendo en Centroamérica, con el título de maestro de campo, alférez mayor y regidor perpetuo por su majestad del cabildo de la villa de Jerez de la Choluteca, natural de los reinos de España. O sea, él era peninsular. El bisabuelo de José Cecilio del Valle era peninsular. Él, el siguiente, por favor, sí, aparece. Él, don José Díaz del Valle, contrajo matrimonio con, siga, por favor, siga dándole, con doña María Romero. Por cierto, ella fue su primera de 3 esposas. Don José decía, luego de ese matrimonio, nace don José Díaz del Valle Romero, que contrae matrimonio con Manuela Izaguirre. Don José Díaz del Valle Romero es el abuelo de José Cecilio del Valle. Con doña Manuela Izaguirre nace don José Antonio Díaz del Valle Izaguirre. Esto hago hincapié, ¿por qué? Porque precisamente doña Ana Gertrudis Díaz del Valle y López de Padilla, la esposa de don José Antonio Díaz del Valle, es precisamente descendiente de don José Díaz del Valle, nada más que es hija de don José Díaz del Valle con su tercera esposa. Por lo tanto, vendría a conformar, a ser prima hermana del papá de José Cecilio del Valle. Ahí es donde se dice y se conoce que precisamente los Díaz del Valle, don José Cecilio Díaz del Valle y Díaz del Valle precisamente sus padres eran primos hermanos. Siguiente, por favor. Ok. De los años de infancia de Valle prácticamente no se sabe nada. Casi todo lo que he podido ver, he podido leer es inferencias y en algunos casos hasta historias bastante románticas con respecto a la niñez de José Cecilio del Valle. Más que pareciera que son deseos de quienes han escrito sobre él, pero lo que sí puede decir con seguridad, con certeza, es que casi exclusivamente por medio directo de la familia, de su familia, que su educación fue por medio directo de su familia, debido a que en Honduras no existía un sistema educativo organizado, donde incluso Tegucigalpa, la ciudad más importante de la región, solo había unas cuantas escuelas privadas de primeras letras. Siguiente, por favor. Ok, a la edad de 12 años, en 1789, su padre, don José Antonio Díaz del Valle, entonces decide emigrar a Guatemala. También he encontrado aquí siempre esa historia romántica en donde se dice que el padre, viendo que su hijo no podía progresar como él deseaba, entonces por esa razón decide llevarse a toda su familia a Guatemala para que él tuviera las oportunidades de estudio, etcétera, etcétera. Pudo ser cierto, todo aquel que es padre siempre desea lo mejor para su hijo, no lo sé. Pero lo que algo es cierto también es que don José Antonio Díaz del Valle se va por situaciones económicas de Honduras. Recordemos que todo el negocio, todas las ferias ganaderas, por ejemplo, se daban en Ciudad Guatemala. Si se quería hacer negocios, si se quería tener acceso a un estatus económico fuerte y tener los contactos debidos, tenía que ser en Ciudad Guatemala. Entonces, es indudable que eso tuvo mucho que ver, un gran porcentaje, el que don José Antonio Díaz del Valle se fuese para Guatemala cuando José Cecilio tenía 12 años de edad. Y esto, la verdad, fue una verdadera, ¿cómo le diría? Un verdadero logro para José Cecilio del Valle, ya veremos. Es así entonces que el joven José del Valle por primera vez realiza estudios formales en la Escuela Belén y el Colegio Tridentino, donde estudió latín, filosofía, derecho
y Filosofía y Derecho Civil y Canónico en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El hecho de que se haya ido, por los motivos que sean, es indudable que motivó el acceso a una educación ya de carácter superior y académica a José Cecilio del Valle, que obviamente no lo desaprovechó. La siguiente, por favor. Y es que precisamente José Cecilio del Valle llegó un momento oportuno para estudiar precisamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué? Porque precisamente la revolución intelectual, de lo que habíamos hablado, de las ideas de la ilustración, estaban colocando un punto en que estaban tirando por tierra todas las ideas del escolatismo. Ya habíamos dicho por qué, que habían predominado en la enseñanza colonial. La siguiente, por favor. En la enseñanza colonial, o sea, estaba el boom, por llamarlo así de esa forma, en el cambio de ideas, en el cambio de paradigma de la enseñanza incluso en Ciudad Guatemala. Y también por otra razón muy importante, por este señor que vemos ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque a la vanguardia de este movimiento de nuevas ideas se encontraba el que fue el principal maestro, no el único, pero sí el principal, y podría decirse guía intelectual del joven Valle, es el fray José Antonio Liendo y Goicoechea, que por cierto es una personalidad muy interesante, franciscano, que en 1750 se tiene noticia que él estaba en una misión de evangelización en la zona de Olancho, estaba evangelizando a los Pech, y resulta que él se queja precisamente de que son unos bárbaros que no se dejan evangelizar, y tiene una visión muy dura, bastante dura, típica de los misioneros de la época. Pero sin embargo, para la época en que Valle está estudiando, o sea, aproximadamente 30 años después de eso, ya José Liendo y Goicoechea como que ha cambiado esa visión, ya tiene una visión más humanista, una visión más de que no son unos bárbaros, sino que son personas que necesitan ser educados y que necesita abrirles la mente a nuevas perspectivas. Ya tiene una visión diferente, la verdad. Con la guía precisamente de Goicoechea, Valle estudió un bachillerato en filosofía y lógica por 3 años, al final de los cuales presenta su tesis en 1794 sobre cuestiones generales y especializadas de la física. Es interesante esto, no voy a profundizar, ahí va a ir apareciendo lo que él hizo después, pero lo que quiero llegar es que esto ya va demostrando las líneas que él va tomando, las intenciones que tiene, que es una persona que sí está muy, muy interesado en la ciencia en general, no se está yendo solo por una línea de pensamiento, y eso a mí en lo particular me enseña y yo interpreto que entonces no era una persona que tuviese ideas cerradas, que tuviese una mente cerrada, no, era una persona que estaba dispuesto a abrir su mente a muchas posibilidades, porque quiera sí o no, y esto lo va a hablar más el licenciado Guillermo, pero me tengo que decir que en la política, en su visión de gobierno también, nunca fue una persona que tuviera una visión cerrada, es más, yo me atrevo a decir que es una persona con una visión muy, muy clara de lo que sabía. La siguiente, por favor. Valle, la verdad, es uno de los personajes que yo he llegado a pensar incluso que ha llegado a ser de los más incomprendidos y menos estudiados, aunque parezca mentira. En fin, concluye su tesis, Valle, con una disertación sobre la electricidad, energía que en ese momento excitaba la imaginación de todos los científicos del mundo. En ese entonces la electricidad hasta era una curiosidad, era una rama que poquísimos conocían. Y él se atrevió a investigar qué era y a explicarla incluso. No solo investigarla, sino a explicarla. Ok. Posteriormente se somete a una práctica en la audiencia para poder acceder al título de abogado. Así el 1 de septiembre de 1803 hizo el juramento para recibir dicho título. Siguiente, por favor, para ir avanzando. De esta forma, Valle egresa de la universidad siendo uno de los estudiantes más destacados y más jóvenes, lo que no le impidió seguir preparándose académicamente. Hace muchísimos años, cuando en mis momentos de estudiante, en la universidad me dijeron que, bueno, pero en esa época que Valle salió, porque salió de 22 años, considerado el abogado más joven de su momento en graduarse de la universidad, decía, tampoco es que hubiesen las leyes españolas fuesen tan profundas, independientemente o no, pero él las sabía y las conocía y las estudió, y eso no quita que fue el estudiante más joven y el abogado más joven en graduarse en ese momento en la Universidad de San Carlos.
Realizó estudios personales sobre idiomas, filosofía, derecho, economía, ciencias naturales, política, finanzas, historia, geografía y matemáticas. Y es por eso incluso que el término de sabio no se le dio, no es nosotros los que se lo dimos después, los historiadores o los que lo estudiamos posteriormente. No, ese término se lo dieron ya en su época. O sea, quieras o no, la gente le reconocía la capacidad que el sabio tenía, ¿no? Que Valle se sabía lo que estaba haciendo y era una persona con unas capacidades intelectuales fuera de lo normal para la época, según sus mismos contemporáneos. El siguiente, por favor. Bueno, ya para ir finalizando, es así entonces que a partir de 1813 hasta 1817 se desempeña como funcionario de la Audiencia de Guatemala, en la que fue muy apreciado por su talento y sus sólidos conocimientos de Derecho y Economía. Esta posición le permitió equilibrar su situación social en Guatemala, o sea, le permitió ya cimentarse económicamente definitivamente porque era una persona de confianza incluso del capitán general de Guatemala, dado, y esto es un dato interesante, dado su origen provinciano. No olvidemos que por mucha capacidad que él tenía, por mucho fuerza económica que tuvo, él no era originario de la gran metrópoli de Ciudad de Guatemala, no era de sangre azul, él venía de las provincias, incluso de una provincia que ni siquiera en Honduras era como Comayagua, Tegucigalpa, era Choluteca. Entonces, eso, quieras o no, también en algún momento lo sufrió. Pero bueno, al final, pues sabemos que no le afectó en nada. Antes de 1820 es leal a la corona y aspira a ser juez en España. Claro que era leal a la corona, por supuesto. ¿Por qué? Porque era funcionario de la corona española, ¿no? Entonces él trabajaba en la corona española. Siguiente. Para, precisamente ese año, 1820, es electo alcalde de Guatemala. Ya se había vuelto también un rico propietario, o sea que lo que el padre hizo para irse para Guatemala le funcionó, porque los contactos y todo el devenir económico de Ciudad Guatemala precisamente les abrió el camino y les abrió todo el espacio para poder desarrollarse y convertirse, lo que dice aquí, en un rico propietario. Y es que la familia Valle, hay que decirlo, fue de las familias más ricas, no solo en Guatemala, en Honduras. Es más, en el tiempo cuando su padre vivía en Honduras, llegó a tener 5 de las haciendas más grandes, no solo de Choluteca, sino del país. Tuvo miles de cabezas de ganado, o sea que tampoco es que había sido pobre, ¿no? Ok, un rico propietario, se había casado ya con doña María Josefa Valero y por ende desarrollado una conciencia americana. Es interesante que doña María Josefa Valero, hija de un funcionario hondureño que había sido condenado por la corona española por reaccionario y estar a favor de las ideas y movimientos independentistas en Comayagua. Interesante. Y por ende desarrolló una conciencia americana. O sea, no es de extrañar que Valle también conociera esas ideas. Además, comprende la inminencia de los cambios políticos en América. Siguiente, por favor. Y en América y por experimentarse en Centroamérica. Continúa hasta el final. Valle veía en las ciencias los instrumentos adecuados para mejorar la condición de los hombres y creía que estos instrumentos debían universalizarse y aplicarse mediante una adecuada educación del pueblo. Uno solo es cuestión que venga y agarre, por ejemplo, todas las publicaciones, la colección completa de sus artículos del periódico del Amigo de la Patria, que están en 2 tomos, que uno los lee y uno se da cuenta precisamente del pensamiento que él tenía y la importancia que le daba a las ciencias, a la ciencia como un fundamento de progreso, como un fundamento de conciencia social. Para Valle, la ciencia era el fundamento máximo para salir adelante. Y para terminar ya con esta pequeña introducción, en realidad, solo me falta cerrar con un pensamiento que a mí me gusta mucho de Valle, que dice mucho de lo que él pues creía y esperaba. Valle decía que él no concebía, lo voy a parafrasear, no lo voy a decir exactamente, que él no concebía cómo podía haber escuelas que enseñaran a disparar el cañón o a disparar cañones y no hubiera escuelas que enseñaran a gobernar. Él no lo concebía. Entonces, básicamente, esta es una introducción de ese proceso de conformación de Valle, de dónde viene Valle y
cómo fue que se conformó esa visión y ese intelecto que él llegó a desarrollar y por qué lo hizo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Denis Portillo, estos aportes tan importantes que ha hecho en este conversatorio cívico, ¿verdad? El cual nos ha llenado de diferentes conocimientos y que estoy seguro que lo que viene ahora, también con los aportes del licenciado Guillermo Varela, van a ser muy importantes. Le damos la más cordial bienvenida también al licenciado Guillermo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Hay que activar el micrófono, licenciado. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar y conversar con los distinguidos colegas que están también en el auditorio, el público en general y mi buen amigo y colega admirado, el licenciado Denis Portillo. Excelente. Atentos entonces estamos para escuchar esta segunda parte de este importante conversatorio sobre José Cecilio del Valle. Aportes importantísimos que ustedes tienen que revelar, que darnos a conocer a todos los hondureños. Estas fechas donde conmemoramos este cumpleaños de la patria y aún también estando a las puertas de celebrar el bicentenario. Así que le cedemos el espacio, licenciado, para poder conocer sobre esto que usted nos ha preparado. Bien, quisiera ver si pueden avanzar a la cuarta diapositiva, porque parte de lo que está acá ya lo habló el distinguido conferencista que me antecedió. Ahí, a partir de ahí me voy a quedar, aunque creo que de alguna manera es un enlace con lo que planteó el amigo Denis Portillo. Bien, esta imagen que tenemos ahí corresponde al Palacio de los Capitanes Generales de la Audiencia de Guatemala hasta el año de 1773, que fue el gobierno de Centroamérica. Sin embargo, para 1803, que ya habían pasado para entonces 30 años, esta ya no era pues la casa del gobierno. Se sabe que en 1773 hubo un terrible terremoto que, sumado a otro historial que tenía la antigua Santiago de los Caballeros, propició la mudanza a donde actualmente es la capital de la ciudad de Guatemala, y entonces sería la mudanza de la capital del reino a la nueva Guatemala de la Asunción. Entonces, pocos años después de ese terremoto que provocó la mudanza, y en virtud de dificultades que tuvo José Cecilio del Valle, su padre, con su hija que se casaría siendo menor de edad con el padre de Dionisio Justo y Próspero Herrera, el conflicto fue bastante serio, con amenazas, y él decide pues partir, como seguramente explicó Denis Portillo, a Guatemala, a la par de que esto permitiría, felizmente para el joven que apenas tenía 14 o 13 años, José Cecilio del Valle, formarse en la que era la única entonces universidad de Centroamérica, pero que a la vez, la de San Carlos de Guatemala, estaba siendo receptora de todo lo que en su momento ya les habló Denis, del espíritu de la Ilustración. Entonces, antes que nada, no podemos entender a José Cecilio del Valle y qué lo diferenció como político. Es decir, porque la lucha política antes y después de la independencia se dio entre aspirantes a ejercer poder, pero lo que diferenciaba mucho a Valle y a otros que tenían algo de semejanza con él es que era probablemente el intelectual más formado, más competente en el primer tercio del siglo XIX, yo diría de todo el reino de Guatemala, no solo del posterior estado de Guatemala a continuación de la independencia. Y como ya explicó mi colega, pues su formación no solo implicó el derecho, también se formó en diversos campos, tuvo un dominio para entonces de lo que eran las teorías económicas, tanto fisiocráticas como liberales. Y hay que estar claro que pues él llegó, cuando estuvo en Guatemala, a su familia a pagarle clases privadas para aprender italiano, para aprender francés e inglés, y esto le permitió abocarse a un universo de saberes que de lo que quedaba de su inmensa biblioteca, posteriormente que sus herederos le vendieron a la universidad, le donaron a la Universidad Francisco Morraquín, donde actualmente se encuentran aproximadamente 1.800 volúmenes, pero que seguramente fue 5 veces más para aquella época de la cantidad. Habían pues literatura de todo lo que uno pudiera imaginarse
excepto, como dice uno de sus mejores biógrafos, recientemente que publicó una tesis sobre él, el historiador argentino Alejandro Gómez, de cualquier cosa podías encontrar ahí, excepto de Internet, de filosofía, de matemáticas, de ciencias naturales, de química, de mineralogía, de astronomía, de historia. De hecho, Valle era un aficionado de la historia y él quiso en algún momento tener el proyecto de escribir la historia de Guatemala, de derecho, y no digamos, como dije anteriormente, de economía, que esto le permitió pues ser tempranamente, a partir de 1803, y por eso comienzo mi presentación en este año, cuando el entonces capitán general de Guatemala, teniendo la referencia de él como aventajado egresado de la Universidad de San Carlos, Antonio González, lo contrata para escribir e investigar sobre la manera más adecuada de combatir una plaga que entonces afectaba tremendamente la agricultura de Centroamérica, particularmente de Guatemala, y que me recuerda un poco a lo que hace unas semanas atrás estuvo también hablando de una plaga de langostas. Entonces, el primer escrito que le he publicado a Valle tiene que ver precisamente sobre cómo combatir la plaga de langostas. Imagínense que esto no tiene nada que ver con derecho, no tiene nada que ver con economía, que eran las ciencias que él más dominaba, pero Valle no solo era un lector de este tipo de teorías jurídico-políticas, de teorías económicas, sino también de las ciencias naturales, de la biología, etcétera. Entonces, esto nos daba ya para entonces una idea de quién era él y la versatilidad de sus conocimientos. Como decíamos anteriormente, pues él, un problema que va a tener es que no era de las familias de rancio abolengo, como los Petralena, los Beteta, los Arroyave, los Larrave, los Larreñaga, los Molina. Él va a tener que abrirse camino a pulso y cosechando amistades, pero también muchas enemistades, sobre todo entre las familias poderosas, entre las cuales encontraban la más rica de Centroamérica, que incluso uno de los jefes del clan llegó a tener el título de marqués, el famoso marqués de Isinena, al que refiere Morazán en su manifiesto de David. Pero él se gana pulso ese derecho. Y lo que él no tenía antes de 1815-16, en cuanto a capacidad económica, porque sus biógrafos están claros de que si bien en algún momento la familia de él, su padre, tuvo la fortuna de llevarlo a Guatemala, de ponerlo a estudiar una educación que no era gratuita, el juicio que tuvo con su hermana y el esposo padre posterior de Dionisio de Herrera, e hipotecas por préstamos vencidos, le generó una bancarrota, pero Valle, a partir de que en 1803, con el éxito que tuvo a través de ese trabajo que se le encargó a la audiencia, comenzó a desempeñar varios cargos. Fue censor de la Gaceta de Guatemala, fue fiscal provisional y otra diversidad de cargos. E incluso cuando termina su periodo, Antonio González recomienda muy bien con el siguiente capitán general, José Bustamante y Guerra, y este lo va a tener prácticamente como mano derecha en diversidad de situaciones, asesorándolo, redactando documentos que son despachados hacia la corona. Y a la parte de eso también, él ejercía su labor como abogado, y va a llegar un momento en que éxito económico va a coronar su preparación, va a tener una amplia cartera de clientes, pero también él invirtió en bienes raíces. Una parte de sus bienes estaba, como dijo el colega Denis, en Churuteca, pero en Guatemala llega a tener 4 haciendas, una de ellas, pues, donde precisamente pasó sus últimos días previo a morir en 1834, se llamaba La Concepción, donde siempre pasaba los periodos de invierno. Y sus biógrafos apuntan que para entonces su fortuna llegó a ser, al menos en materia de ganado, y aparte de las 4 haciendas, aproximadamente 16,000 cabezas de ganado. Entonces esto lo va a ir poco a poco emancipando de la dependencia incluso de la carrera con la audiencia, razón por la cual para muchos de sus detractores era una persona conservadora. Hay quien escribió una obra, creo que es un historiador salvadoreño llamado Ramón López, que lo llega a catalogar como el Puche de Centroamérica. Pero al menos en mi caso, yo a Valle trato de entenderlo en su contexto. Como se sabrá, él ante las enemistades, las envidias y el hecho de generar controles efectivos, por ejemplo, por el pago de los impuestos a las familias más ricas de Guatemala, controlar el monopolio que ejercía, por ejemplo, la familia Isinena del comercio. Entonces, estas acciones le van a generar tremenda enemistad y él va a desear, como resultado de su eficiente trabajo a favor de la corona, que se le nombre como juez precisamente en España, porque sentía él que su situación era asfixiante en relación a las enemistades
cumpliendo con su deber como funcionario de la audiencia, él estaba desarrollando en ese momento previo a la independencia. Lo cierto es que la suerte de él con la audiencia experimenta un quiebre cuando en 1817 es llamado a España su anterior protector, José de Bustamante y Guerra, y es nombrado en su lugar el penúltimo capitán general, de nombre Carlos Urrutia, que, por cierto, en la víspera de la independencia abandona el cargo a inicios de 1820 por problemas de salud, y le sustituye en ese espacio el último capitán general, el famoso Gabino Gainza. Con Urrutia, las familias poderosas encontraron una manera de aislar a Valle de las posiciones vinculadas a la influencia política, vinculada a la audiencia, y él pues empieza a retirarse y sin embargo retorna a través de la restauración de la Constitución de Cádiz. Como se sabe, entre 1808 y 1814 España no tuvo presente a su rey en la península y hay una ocupación francesa, y esto generó la formación de juntas de gobierno provinciales que están vinculadas a la Junta de Cádiz, que posteriormente, para generar la lealtad al orden político, se genera un pacto, un permitir la participación política, y al final, en ausencia de Fernando VII, se convoca a diputados de las provincias americanas. En caso de Centroamérica envían 6, incluyendo un representante por Comayagua, creo que es apellido Morejón, el representante que llega a representar a las Cortes, y estas derivan en una constitución que empieza a reconocer principios que incluso los revolucionarios franceses habían introducido: el principio de soberanía popular, la elección de cargos, la constitución como elemento primario sobre la vida y orden político de una sociedad, y que nadie estuviera por encima de la ley. Pero esto sabemos que fue tirado al traste cuando Napoleón es derrotado, cuando es derrotado, cuando el rey Fernando VII regresa de su prisión en Francia, y él tira al cesto este esfuerzo que se había hecho por tratar de generar un nuevo pacto, un nuevo equilibrio entre sectores criollos, entre sectores peninsulares, y es restaurada esa Constitución liberal en 1820, y esta permite y vuelve a plantear que los cargos, que son, por ejemplo, los principales, el de diputación provincial, los ayuntamientos, que van a tener un papel destacado en la Constitución que fue restaurada en 1820, merced a una insurrección contra la restauración del absolutismo en España, permitió que Valle regresara a la política como alcalde electo por Guatemala, y por otro lado los sectores adversarios logran cargos en la diputación provincial. Esto genera un cierto equilibrio, pero también un conflicto entre ellos, exactamente a un año casi de la independencia. Pero a los pocos meses de la independencia, él fue nombrado después por el nuevo capitán general, Gabino Gainza, y el último, auditor de guerra, que era un cargo, algo así como un juez de primera instancia para tratar conflictos que tenían que ver con militares, y entonces él vuelve a ocupar un cargo. Cuando se da la reunión en el Ayuntamiento de Guatemala del sábado 15 de septiembre de 1821, ya tanto Valle como sus adversarios, que no tenían mayores diferencias, digamos, en términos de en qué pensaban, cuál era el ideario político de ellos, ya Valle tenía por lo menos unos 2 o 3 años en que él ya había mudado su antigua lealtad absoluta. Él, como ilustrado, estaba claro de que en ese momento la historia avanzaba hacia la emancipación de las provincias americanas. Estaba claro que la forma de gobierno ideal ya no era la monarquía absoluta, como en su momento restauró Fernando VII entre 1814 y 1820, y esto lo van a expresar las ideas de los grandes ilustrados en términos políticos de Europa, lo va a divulgar en los periódicos que él tuvo a su cargo, el Amigo de la Patria, y posteriormente el Redactor General, que es el último periódico que él dirige y funda en 1825. Tenía discrepancias con otro importante prócer centroamericano llamado Pedro Molina, que planteaba sus ideas y discrepaba con él, pero más que todo los problemas eran de índole personal. En el caso de Molina, acusándolo de haber sido extremadamente leal a la corona, pero como les explicaba en su momento el colega Denis, si a Valle no se le entiende en el contexto de cuando él fue más leal a este órgano político, sobre todo antes de 1815, en virtud de su dependencia económica de la misma, no se puede entender el momento que le toca después, porque Valle va a mudar su postura política
y en la víspera de 1820-21 él ya no es la persona que dependía absolutamente de un sueldo. Ya les dije que tenía fortuna, bienes raíces. Sus biógrafos plantean que para comparar la holgura y la solvencia económica de José de Silio del Valle, habría que comparar lo que un peón, un jornalero agrícola, ganaba al año, que era aproximadamente 48 pesos, comparado con lo que él tenía de ingresos, que eran más o menos 2.500 pesos al año. Solo para que comparemos la enorme holgura que él tenía económica, y por lo tanto, esto nos va a permitir entender que Valle, cuando entra a la política, no entra, me refiero a la política que viene después de la independencia, a la misma, con ambiciones de generarse mayor fortuna. Él ya es una persona muy solvente, y lo que intenta más bien es aplicar lo que él ha aprendido con su experiencia, no solo como funcionario, sino como voraz lector de la diversidad de la literatura de aquel momento, para aplicar al desarrollo, a la modernización de Centroamérica. Lo que sí lo diferenciaba en su postura, en sus planteamientos, es que él abogaba por cambios evolutivos progresivos y no por cambios radicales de momento, que era la postura, por ejemplo, de Pedro Molina, su rival inicial, y que representaba también en algún momento las posiciones de algunos miembros de la familia rica añejas de Guatemala. Y esto entonces, Valle reconocía que las ideas radicales de ellos no correspondían al momento histórico en que se encontraba en ese momento Centroamérica, cuando comenzaban a hacer a la independencia. Pero lo que sí es cierto es que en Valle había un proyecto de generar una ampliación de la ciudadanía, pero esta ampliación de la ciudadanía solo se iba a dar, y eso lo vamos a ver en sus escritos, lo vamos a ver en sus planteamientos, en sus posturas, en sus discursos, merced a la masificación de la educación. Y en la medida que la población fuera educada, no importara si fueran indios o ciudadanos de África, como él le llamaba a los negros, estos podían ser incorporados incluso al régimen político. Él hablaba de que podían haber filósofos entre los indios, y esta visión es relativamente muy distinta a la de otros que van a aplicar posteriormente posiciones organicistas, posiciones racistas. En él había un proyecto de nación cívica incluyente, pero eso estaba determinado por el asunto gradual de la masificación de la educación, porque para él el acceso a la posibilidad de elegir tenía que estar vinculada al tema de la educación, y ahí correspondería al Estado una labor fundamental de elevar el nivel educativo de la población. Es un elemento que yo quiero subrayar en él, y que esto fue constante hasta su muerte. Lamentablemente, y creo que ya me extendí un poco, ¿verdad? Pero no sé si podemos adelantar un poco los slides. Valle nunca ocupó directamente el puesto ejecutivo fundamental. Fue miembro, sí, de la Junta Suprema Gubernativa Provisional, fue miembro del segundo triunvirato cuando se da la desanexión de Centroamérica a México. Como se sabe, fue un experimento de año y medio, donde él incluso llegó a ser vicepresidente del Congreso, fue encarcelado 6 meses por encontrarse en el momento equivocado y en una lista incorrecta de conspiradores contra el emperador Iturbide. Al darse la desanexión, él regresa a Guatemala meses después y se incorpora al Congreso Constituyente, que había declarado Centroamérica absolutamente independiente de México y cualquier potencia, y ocupa un cargo como parte del triunvirato provisional, pero ese triunvirato estaba sujeto a lo que la Asamblea dispusiese, que estaba sobre todo concentrada en la elaboración de la Constitución, que el 22 de noviembre de 1824, al ser votada, definiría a Centroamérica como un Estado federal. Quiero decir que esta posición de que Centroamérica inicie como una federación después de disuelto este Congreso y convocada a elecciones de diputados y de presidente, él siempre manejó sus reservas y consideraba que la federación podía ser el momento en que se llegara, pero una vez que los problemas ingentes de pobreza, de situación económica y de la educación de la que hablé anteriormente hubiera mejorado, y esto permitiría entonces que los centroamericanos valoraran e hicieran uso racional de estos instrumentos que el orden político federativo pudiera dar. De hecho, él vaticinó antes de morir, pocos años antes, que la República Federal iba a colapsar, y en eso, pues, de repente, él dirigió de varios de sus contemporáneos que creían ciegamente que la federación era la mejor manera de ejercer la política centroamericana. Con el tiempo, le va a dar la razón,
Y lo que se va a dar después de 1824 es que cada estado se va a convertir en un pequeño paisecito, en una pequeña potencia, y de entonces hasta la disolución en 1839 tenemos una multiplicidad de conflictos. Hay 3 guerras civiles, la de 1826 al 29, la de 1831-33, y la última en la cual se desintegra definitivamente, la de 1837 a 1839. 2 intentos en ese lapso previo a la última guerra civil, a la penúltima guerra civil, intentó ser candidato. Se sabe que él saca la mayor parte de votos en 1825, pero el Congreso interpreta que no tiene los suficientes votos, que solo tiene la mitad y necesitaba la mitad más 1, mediante una interpretación que para algunos es amañada. Algunos hablan de que este fue el primer fraude electoral, su partido lo traiciona, que se llamaba conservador, pero cuando decimos que se llamaba conservador, diversos autores han planteado claramente que tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, donde militaba incluso Arce, que se convertiría después en dictador, eran en realidad facciones de pensamiento liberal. De hecho, se pusieron de acuerdo en la Constitución de que el Estado fuera republicano y que fuera federal. Porque fuera republicano y estableciera regímenes de relevo político, elecciones, representación, ya eso ya plantea que hay una concepción liberal de la política. Y Valle rechazó el ofrecimiento que se le hizo después del supuesto fraude para otros autores, como Alejandro Gómez, un argentino que hizo tesis doctoral sobre Valle. En realidad la Constitución planteaba el derecho del Congreso, si no se encontraba mayoría de más del 50% de los votos, a elegir el gobernante, pero probablemente el mejor gobernante que el Congreso debió haber electo en segundo grado en ese año, en 1825, debió haber sido Valle y no Manuel José Arce, quien, como dije anteriormente, años después provocó una guerra civil al no respetar el Congreso y disolverlo precisamente en 1826 y posteriormente invadir Honduras y El Salvador, dando inicio a la guerra civil que traería como protagonista de la historia de Centroamérica precisamente a Francisco Morazán. Finalmente, pues, si podemos adelantar los slides para llegar a lo que llamaríamos el legado, porque hablar de la historia de la República Federal, aunque es interesante, quizá no sea lo que más interesa en este momento, sino que vamos a hablar un poco del legado. Eso ya lo habíamos mencionado, si podemos adelantar. Bien, en la guerra civil, si regresamos a la anterior, perdón, la guerra civil que estalló, la primera de las 3 en 1826, hizo que Valle, que era diputado, Valle no era una persona de armas, y Morazán no es que había sido soldado profesional, Morazán se convierte en un soldado por la necesidad de restaurar la democracia, y no va a ser casual que le llama al ejército, cuya primera victoria comienza en la Trinidad del 11 de noviembre de 1827, aliado protector de la ley. O sea, Morazán toma las armas para reivindicar el orden constitucional recién quebrantado, y eso al final lo llevaría, cuando él triunfa y entra a la ciudad de Guatemala, en virtud de la popularidad que esto le implicó, pero hay que reconocer, pues, y esto pues, me desvío un poco del tema de Valle, que Morazán con la fuerza de las armas pudo haberse impuesto él mismo como presidente de facto o presidente provisional, pero lo que hace es depositar en el vicepresidente de Arce, que ha sido enviado al exilio, junto al líder de la iglesia que también conspiró contra el orden constitucional, el arzobispo Ramón Casaus y Torres, y el líder del clan Aycinena, la familia más reaccionaria a los cambios políticos democráticos y que estaba en el liderazgo de la actitud dictatorial de Arce, son enviados al exilio. Es importante decir que Morazán y la ley les facultaba fusilar a todos estos traidores, pero José Cecilio del Valle, a solicitud de Morazán, redacta un decreto en el cual se les perdona la vida y se les condena al exilio. Esto es importante plantearlo. Alguna gente cree que Valle fue un opositor de Morazán, que Valle era un conservador ruin y traidor y que Morazán era el liberal revolucionario fundamental, pero lo cierto es que sí tenían mucha coincidencia de ideas. La diferencia es que Morazán llegó a ser un militar por la fuerza de los hechos, y Valle en el momento de la guerra civil se retrotrajo a su hacienda, se dedicó a establecer correspondencia, por ejemplo, con este sabio famoso inglés, padre de la teoría utilitarista, Jeremy Bentham, de quien se convirtió en discípulo y un gran amigo, pero sí fue un relativo colaborador, y como decimos, la ilustración de Valle es la que permitió no tener una reacción de venganza salvaje, grosera, sino que más bien nos demuestra que tanto Morazán como Valle
compartían una idea y una filosofía humanista, la cual era heredera, tanto en Morazán como en Valle, del espíritu y las lecturas reflexivas de las teorías de la Ilustración, en este caso de Cesare Beccaria, el teórico del derecho penal italiano, que abogaba por que se castigara en efecto el criminal al infractor de la ley, pero que no se le generara tormentos indecibles ni penas exageradas, porque lo importante era rehabilitarlo si había la posibilidad. Y en esto es donde vemos concretizado este espíritu ilustrado en ese decreto en que Valle, colaborando con Morazán, demuestran su misericordia, pero también castigan. Más adelante pues se da la elección en que por segunda vez Valle participa, pero es derrotado por Morazán, no hay resentimiento de él, él asume que ha sido una elección limpia, y Morazán, sin embargo, intenta que él dirija algo así como lo que sería un ministerio de educación, una comisión de la educación pública en su proyecto morazánico educativo, y también lo quiere enviar como embajador a Francia. Todos esos cargos Valle los rechaza porque él era una persona que pensaba que él era quien debía liderar la transformación, y en eso él, ese orgullo, pues lo hace, pero sin embargo solicita a Morazán que nombre a su primo hermano Próspero Herrera, hermano Dionisio Herrera, y esto lo puso en contacto con otros importantes sabios, donde obtuvo importante literatura que le siguió enriqueciendo intelectualmente, y hay una carta bastante relevante que le hace Próspero a Valle desde Londres, donde le dice, sobre todo a la gente que ya se había hecho por la vía epistolar amigo de Valle, incluyendo Jeremy Bentham, que están muy tristes porque pensaban que él iba a ganar la elección finalmente como presidente de Centroamérica y que era la persona que Centroamérica merecía, según estos intelectuales. Pero dice en esa carta él, yo les he dicho, dice Próspero Herrera, que Morazán es un patriota y que está dispuesto a beneficiarse de tu sabiduría. Eso es bien interesante para que estemos claros que no había una gran diferencia teórica en la filosofía ilustrada o liberal de ambos próceres de Centroamérica, con lo cual es importante pues que esto quede claro. Finalmente, y me acerco ya al final y disculpas por el tiempo que he excedido, se sabe pues que hay una tercera elección en la que participa Valle. Valle ganó la primera, dijimos que independientemente del debate, si es fraude o no, el Congreso decidió en segundo grado elegirse. En la segunda posibilidad, después de la guerra civil, Valle pierde limpiamente ante Morazán, pero en la tercera, que los votos pues tardan varios meses en llegar de Costa Rica, de los ayuntamientos, etcétera. Recuerden que eran votos de los ayuntamientos, todavía no había un sufragio universal, eran los hombres ricos los que votaban. Al parecer, pues, se supone, con lo que le han dicho algunos amigos a Valle, él empieza a sentirse que ha ganado la elección, no tiene la confirmación, pero desafortunadamente a finales de febrero de 1834, cuando está retirado en su hacienda de la Concepción, empieza a sentir fatiga en el pecho, dolores en ese lugar, y hay un médico que lo atiende, pero con ligereza lo examina, y luego de que se va para incorporarse al Senado Federal, Valle decide mejor regresar a la ciudad de Guatemala, y el 2 de marzo de 1834 es víctima de un fulminante infarto que apenas le da el chance de solicitar a la localidad la presencia de un sacerdote para poderse confesar. Recuerden que él, independientemente de que era un sabio, se asumía como cristiano, y toma la mano de su hijo, según nos describe Marcos Carías en una hermosa crónica de la muerte de Valle, y a las 10 de la mañana aproximadamente, sosteniendo la mano de su único hijo varón, Bernardo Macabeo, él exhala su último suspiro, y había sido electo, desafortunadamente, como presidente de Centroamérica. Un debate hay en si Valle hubiera salvado a la República Federal en merced a su erudición, merced a sus talentos, merced a todo lo que él había ambicionado para transformar y dirigir definitivamente con toda la potencia, con todo el poder de un presidente a la nación. Pero biógrafos de él como Luis Bungarner, el que primero que hizo una de las más serias biografías de Valle, publicada en 1963, este norteamericano dice que probablemente Valle habría cambiado el destino de la República Federal y quizás parte de sus proyectos modernizantes que él tenía, que él soñaba, la idea de un gobierno de los sabios, de la masificación de la educación, de un paulatino desarrollo económico de la región, hubiera podido
probablemente materializarse, por lo menos en parte, pero ya en 1834, cuando él muere, la federación está haciendo aguas y de repente era una personalidad como la de Morazán, con independencia de que fracasó en su intento de mantener la unidad, la que mejor se ajustaba a ese periodo de tiempo. Sin más, pues les agradezco su atención y quedo a la disposición de ustedes por cualquier interrogante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Varela. Agradecemos este importante aporte y exposición que usted nos ha hecho, muy claro, ¿verdad? Y sumamente interesante, igual que lo hizo también el licenciado Denis Portillo. En este importante conversatorio cívico, como lo llamó también el licenciado Ismael Cepeda la semana anterior, ¿verdad? Hablamos de civismo, hablamos de orgullo, hablamos de la patria y de todos estos personajes. Pero precisamente hoy, con este tema que lleva por título José Cecilio del Valle, su pensamiento y la independencia de Centroamérica. No sé si el licenciado Omar Talavera tiene algún apunte o algo más que agregar esta noche. Gracias, Giovanni. Pues yo creo que con la presentación que ha hecho el amigo Denis Portillo y el amigo Guillermo Varela, tenemos una nueva idea, creo yo, de quién fue realmente el sabio José Cecilio del Valle, ¿verdad? Porque no es fácil realmente hablar de alguien tan, diría yo, tan especial, ¿verdad? Comprender realmente ese pensamiento de avanzada para el tiempo en el cual él se desarrollaba. Bien influenciado, como muy bien decían los compañeros, justamente por las ideas de la ilustración, ¿verdad? Que llevan justamente a pensar una nueva manera de ver las cosas, ¿verdad? Tendiente justamente a la separación de España, que era algo prioritario para aquel momento, y esa relación también de Valle con Jeremy Bentham, ¿verdad? Justamente esa relación como un discípulo, ¿verdad? De ese pensamiento. Yo no sé, Giovanni, si también los colegas que están unidos a esta transmisión, sea por el Zoom o por el Facebook, ¿hay alguna pregunta puntual sobre la disertación de los compañeros, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden todavía decir de Valle, ¿verdad? Pero lógicamente el tiempo es, digamos que nuestro peor enemigo en este caso. Sí, bueno, hay muchísimas personas que están participando. Les decía al inicio, ¿verdad?, que la mayor parte del público está disfrutando estos conversatorios a través del Facebook Live que se transmite en la página de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes y también en la página del Teatro Nacional Manuel Bonilla, ¿verdad? Hemos tenido un hermoso público aquí en Zoom. A ver, ahí tenemos vamos a tener por lo menos unas 2 participaciones, ¿verdad? Tenemos al licenciado Carlos Palacios por ahí. Sí, le vamos a dar la palabra al licenciado. Buenas noches. Felicitar a los compañeros por un gran esfuerzo de tratar de resumir toda una vida, básicamente. Sobre todo, toda una vida de nación, porque es que miren, yo pienso que el que Valle cobijara la ilustración como su norte de pensamiento, eso no dice mucho. Los reyes españoles cobijaron la ilustración para someter a América. Utilizaron el conocimiento y el pensamiento ilustrado para sacar la última gota de América. La riqueza de Europa la extrajeron de América. Europa es rica hoy por la riqueza que saquearon de América. Yo creo que tengo pero muchísimas cosas que me preocupan. Una es, nosotros tenemos 2 actas de independencia que serían, digamos, como nuestra partida de nacimiento, que el 99% de la población de Honduras no la conoce. O sea, es un acta de independencia clandestina. Nadie la conoce. ¿Saben por qué no la conocen? Porque en esa acta de independencia, de la cual Valle era empleado de la corona,
para que la escribiera, se escribió bajo los intereses de la corona. Es una independencia en la cual se declara que la religión católica es la única religión que va a existir. Todas las independencias nos dan la idea a nosotros. Usted piensa en independencia y piensa en libertades. Busque una libertad en esa acta de independencia, en un punto de esa acta de independencia, y no encuentra ninguna. Entonces, ¿cómo es prócer de la independencia? Cuando no se da una real independencia. Las autoridades que asumen el mando después, por la tarde del 15 de septiembre de 1821, son las mismas autoridades coloniales. El pueblo estaba en las calles exigiendo independencia, pero en las salas, en el interior de la sala, la oligarquía conservadora, proespañola, y llamémosla de pensamiento ilustrado, estaba cocinando una independencia que no existió. ¿Ves? A mí me da pena estos 15 de septiembre, ver que a los niños los tienen a la carrera y los ponen a hacer un álbum de héroes, de las cuales ninguno es prócer de la independencia. Fíjense que ahí, en esos álbumes que les dan a los niños en las escuelas, hasta Cristóbal Colón aparece como prócer. Me parece a mí eso ahistórico. Y nosotros como historiadores creo que debemos retomar. Próximo año se cumplen 200 años de esa acta de independencia, y yo pienso que debemos retomarlo de forma más objetiva, de dejar el corazón por un lado, ¿no? O sea, y ver realmente y empezar a replantearse si realmente a estas personas que participaron en este proceso se les puede llamar próceres de la independencia. Simple, solamente. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Palacios. Bueno, de hecho, ese tipo de conversatorios pues se pensaron para pensar un poco más allá, ¿verdad? De lo que nos enseñan en la escuela, de lo que nos están repitiendo todos los años. Precisamente por eso es que se han colocado en este tipo de horarios, ¿verdad? Porque durante todo el día hay actividades con estudiantes y hay muchísima actividad ahora con ese tipo de plataformas, pero gracias por ese aporte, por poner en discusión también, ¿verdad? O ponernos a pensar sobre estas situaciones que ya que estaremos llegando a los 200 años nos ponen a pensar. Quiero agradecerles también al licenciado Arnulfo Ramírez, dice ahí, felicidades colegas en sus intervenciones, ya que aportan al entendimiento de la historia. Y hay muchos saludos, ¿verdad? Ustedes pueden ver y compartir la transmisión que se está llevando a cabo en Facebook Live. También José Emanuel dice, saludos a mis amigos y colegas, licenciado Denis Portillo, licenciado Guillermo Varela, excelente participación. Atentamente, Josué Andino. Y hay muchas personas conectadas a través del Facebook Live. Quedamos en deuda porque hay mucho que decir de todos estos personajes, hay mucha tela que cortar, hay tantas cosas que nos ponen a pensar, pero vamos a seguir conversando, ¿verdad? La próxima semana vamos a tener un nuevo encuentro para seguir hablando, ¿verdad? Sobre estos temas tan importantes que nos deben de llamar a replantearnos, ¿verdad? A sacudir esa conciencia y a ver desde otras perspectivas también este gran país que se llama Honduras. Solamente me resta agradecerles, los esperamos nuevamente el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde siempre, a seguir conversando y que sigan haciendo sus aportes. Así que muchísimas gracias a tanto al licenciado Marta Lavera, que hace las gestiones para poder tener a nuestros invitados, al licenciado Denis Portillo, al licenciado Guillermo Varela, infinitamente agradecidos con ustedes por aportar, ¿verdad?, con sus conocimientos a nuestra patria Honduras y a la gente que ha también acudido, ¿verdad?, a esta invitación que les hemos hecho. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo conversatorio. Buenas noches.